Usted me dice cuándo. Gloria a Dios, aleluya, santo Jehová, bendito Dios para siempre, y a su nombre, gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que sintonizan esta emisora cristiana, el Bellavista Estéreo 103.6 FM, y quienes sintonizan en particular este programa, El justo por la fe vivirá. Habíamos tenido un break, un par de semanas por motivos ajenos a mi voluntad, laborales, pero aquí estoy por la misericordia de Dios en esta mañana para retomar el curso de la instrucción y enseñanza de las Escrituras, bendito sea Jesús para siempre, que es el libro de los Hechos, y vamos a continuar por donde dejamos. Vimos, recuerden, los que han seguido el hilo de los programas de exposición bíblica, en el capítulo 20 del libro de Hechos, como le digo, y precisamente habíamos iniciado el discurso de Gloria a Jesús, de despedida del apóstol Pablo en Mileto, en los versículos 18 al 21 del capítulo 20. Hoy tendremos la segunda porción de esta temática, bendito sea el Señor, del discurso de Pablo en Mileto. Vamos a orar. Amado Dios soberano, de amor, de fidelidad, de misericordia, Dios longánime y paciente, Padre que tienes misericordia de los hombres, porque hasta los cielos llega tu misericordia, hasta las nubes alcanza tu fidelidad, aleluya. Tu justicia, Señor amado, es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande, dice tu palabra. Por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca menguaron tus misericordias. Grande es tu fidelidad, aunque a veces seamos infieles, negligentes, Señor, débiles por la carne. Tú, Señor, eres paciente, nos levantas y nos restauras, Señor amado, y nos usas siendo indignos de llevar tu santa, todopoderosa palabra de Dios. Señor, en esta mañana coloco a nuestro hermano John Gámez aquí en la parte técnica de la emisora, a todos y cada uno de los oyentes que van a sintonizarse y que van a ver también estos videos, para que tú les instruyas no solamente, sino que le edifiques además, le fortalezcas y consolide en la fe de Cristo. Aleluya. Y nos active, nos despiertes, nos consolide esa esperanza bienaventurada del retorno glorioso de Jesucristo a esta tierra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre, amado. Qué lindo es la palabra del Señor. Es gozarnos en la oración. Es una bendición cuando oramos a Dios. Recibimos de la gracia y del amor de Dios. Pero igualmente, hermano, cuando escudriñamos, estudiamos, meditamos la palabra del Señor en el Espíritu Santo que la inspiró, recibimos bendición y nuestra fe crece, bendito sea el Señor, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a leer, quiero leer esta mañana los 4 versos que leímos y que estudiamos en el programa de hace 3 semanas, el anterior. Vaya a su Biblia, amado,
en el versículo 18 del capítulo 20 y leamos con la bendición del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios y del Padre glorioso, Jehová de los ejércitos, cuando dice la palabra: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Oremos una vez más. Padre amantísimo, Dios soberano, Padre, toma el control y el absoluto dominio de los corazones y de las mentes de aquellos que están escuchando o escucharán este programa en vivo por la radio o en la Real Audio. Señor, que sea tu Espíritu Santo levantando, fortaleciendo y vivificando nuestra fe y llenándonos de tu gracia, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Amados hermanos y oyentes de este programa, les recuerdo a los que no vieron la primera parte de este tema, discurso de despedida de Pablo en Mileto. La primera parte, hoy es la segunda parte, que he dividido este estudio de los 21 versículos que van del verso 18 al 38 en 5 tópicos, es decir, 5 secciones para estudiar. La confesión inicial de Pablo, el testimonio, la advertencia, la encomienda, el encargo que después le da a los pastores de Éfeso que están oyendo este mensaje, y por último, la despedida. Estos son los 5 aspectos, secciones que vamos a estudiar, que ya comenzamos la primera parte, la confesión inicial, que fue los versos que leí al comienzo, del 18 al 21. Vimos la primera parte de esta confesión inicial, hoy la segunda. Es necesario, para los que no han escuchado la primera parte, que nos ubiquemos en la forma como confiesa el apóstol Pablo aquí al inicio de este discurso ante los pastores de Éfeso en la ciudad de Mileto, donde él se encuentra, amén, en este tercer viaje misionero. Y es que en estos 4 versículos, amados, el apóstol Pablo, bendito sea el nombre de Jesús para siempre, primero echa mano, aleluya, al comportamiento que él había mostrado entre ellos, entre los efesios, donde él había durado 3 años predicando en este viaje evangelístico y misionero. Él habla, se explaya en explicar con breve y al punto, según el resumen de Lucas, su comportamiento que había mostrado allí en Éfeso. Un comportamiento que había sido santo, ¿verdad? Como leímos en los versos, o estudiamos más bien, en los versos 18 y 19 en el programa anterior, que había sido con humildad, humillándose, con lágrimas, con pruebas de los judíos. No voy a volver a esto, porque ya eso fue estudiado, pero sí le estoy dando el recorderis para que se ubique en esta segunda parte, porque en los versos siguientes, del verso 20 y 21, el apóstol
una vez se ha echado mano, amén, a su comportamiento entre ellos, ahora se refiere a la forma como él predicó, enseñó y testificó del Evangelio en ese lugar, en Éfeso y en la provincia toda del Asia proconsular. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Esto es lo que vamos a ver ahora en este programa, la segunda parte de esta confesión inicial. Él ha hablado ya de su comportamiento entre ellos. Ahora habla de cómo fue, hermano, piense eso por favor, cómo fue su predicación, su enseñanza y su forma de hablar con su vida de Cristo, su testimonio. Antes de comenzar a desglosar esto, cómo fue su predicación y su testimonio aquí, yo quiero que usted note, hermano, el orden en el cual el apóstol, según el resumen que hay aquí, confiesa a los que están escuchándolo la forma como él vivió entre ellos. Él primero habla de su comportamiento. Ahora que ya ha hablado de su comportamiento en estos dos versos que nos toca hoy estudiar, 20 y 21, él habla ahora sí de cómo fue su predicación, su enseñanza y su testimonio. Esto es una enseñanza grande, hermano, porque esto nos grita, no nos dice ni nos habla, más bien nos grita cómo debe ser la forma del creyente común y corriente cristiano de predicar efectivamente, de enseñar efectivamente, de testificar en una forma agradable a Dios del Evangelio de Cristo. ¿Cuál debe ser esa forma? Dice Pablo aquí que antes de predicar y testificar y enseñar la palabra, debemos tener un comportamiento acorde a las Escrituras. Él había tenido un comportamiento humilde, fiel a Dios, sufrido con lágrimas, lloró, sufrió el Evangelio. Y además, bendito sea el nombre del Señor, muchas pruebas del diablo mismo a través de los paisanos judíos perversos. Así debemos ser nosotros, hermanos. La Biblia dice, el que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Él, dice el apóstol Pedro, nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cristiano, hermano, es un pequeño Cristo. Eso significa la palabra cristiano, un militante de Cristo, un imitador del Señor Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Debemos tener una vida, hermano, consagrada, lejos del pecado, para que los demás, a los que tú, hermano, a los que yo vaya a predicarle, o vayamos a predicarle, o enseñarle la palabra, crean en el Evangelio, tengan deseos de no solamente imitar la palabra, imitar a Cristo, sino imitarnos a nosotros mismos, hermano amado. Gloria al Señor. Ahora sí, una vez analizado esto, pues vayamos a la palabra. Pablo va a comenzar a explicar cómo fue su predicación, enseñanza y testimonio allí en Éfeso, en Asia. Y como dice él en los versos 20 y 21, releamos. Dice, y como nada, le están escuchando los pastores de Éfeso, y como nada les dice que fuese útil he rehuido, nada que fuese útil he esquivado.
de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cómo fue su testimonio, su predicación? ¿Cómo debía ser? ¿Cómo debía ser? Primero porque antes ya él ha explicado su comportamiento santo, sufrido y obediente. Y como debía ser, porque ahora él va a explicar que él predicó, enseñó y testificó entre ellos sin evitar anunciarles, dice el verso 20, todo el consejo de Dios. Dice, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Hermano, todo ministro del Evangelio debe predicar toda la palabra. Toda ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Debemos predicar y enseñar y obedecer sobre todo toda la palabra, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hermano. Tanto los 39 libros del Antiguo como los 27 libros del Nuevo Testamento. Ah, hermano, pero si el Antiguo Testamento ya pasó, ya se cumplió, es tiempo pasado, es historia gran parte de él. Bueno, hermano, pero es que el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. El Antiguo Testamento no solamente es historia, es también profecía. Hay por lo menos 16 libros del Antiguo Testamento que son proféticos. Y Dios, el Dios Todopoderoso, hermano, Jehová de los ejércitos, es el Dios del tiempo y de la eternidad. Jehová es el Dios de la historia y de la profecía. Así que, además, el Antiguo Testamento era el mismo Nuevo Testamento en promesa, porque hay un tema central en el Antiguo Testamento y era la profecía, la predicción del Mesías ungido, de Jesucristo, del siervo de Dios, del siervo sufriente, la simiente de Abraham, que precisamente cumplió esas profecías, gran parte de esas profecías llamadas mesiánicas, al venir a la tierra y vivir como un ser humano, común y corriente, pero santo, y morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. Hoy, después, pues, subió a los cielos, ascendió, y 50 días después de su muerte, derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, con que fundó la iglesia de Jesucristo, que hoy en día está sobre la faz de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amado, Pablo era un siervo que predicaba todo el consejo de Dios, como dice el verso 27, y como dice este verso 20, no rehuía anunciarles nada que fuera útil, beneficioso para la iglesia de Cristo y para los inconversos también, al predicar el Evangelio del Señor. ¿Cómo debe ser la predicación y enseñanza de la palabra? El testimonio, hermano, de un sincero ministro del Evangelio de Cristo. ¿Cómo debe ser? Hermano, debemos ser fieles a lo que el Señor dice en su palabra. Así debe ser nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestro testimonio. Fieles a lo que la palabra dice. Que prediquemos y enseñemos toda la Biblia, todo el consejo de Dios, toda la verdad de Dios, sin quitarle ni agregarle. Bendito sea el Señor. Porque hay una advertencia en Apocalipsis. El que quitare una
coma, suprimiere una coma o una tilde de la profecía, de la palabra en general de Dios, Dios quitará su nombre, hermano, del libro de la vida. Es una gran responsabilidad, hermano, sobre todo para los siervos del Señor, para los sinceros creyentes, predicar la Escritura toda, no procurar agradarnos a nosotros mismos cuando predicamos o enseñamos, no procurar agradar a los que nos están escuchando, ya sea por interés, porque la palabra dice: ¿procuraré yo agradar a los hombres? ¿Buscaré el favor de los hombres? ¿O procuraré agradar al Dios soberano para ganar el cielo, la salvación? Hermanos, a veces no debemos hacer eso, porque muchas veces cuando hacemos eso, cambiamos la palabra por cualquier motivo, estamos en realidad promoviendo nuestros propios intereses, bendito sea el Señor, nuestra propia popularidad. Lamentablemente hay muchos creyentes, hermanos, y ministros del Señor que hacen eso hoy en día, porque les gusta, porque les conviene, o por agradar a quienes le están escuchando. Y están fomentando su popularidad, su ego, hermano. Y aquí el Dios de la Biblia, el Dios soberano, es el que debe tener toda la gloria, hermanos amados. ¿Cómo decirle? A veces el pastor, el siervo de Dios, está obligado. Dios le dice, le enseña, le guía a que debe de pronto reprender en la iglesia, porque hay pecado en la iglesia, o enseñar ciertas doctrinas incómodas para el común de los hermanos. Pero debe hacerlo. Si Dios lo diga, debe hacerlo, porque toda la palabra es inspirada por Dios y porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque le duela al creyente, porque no le gusta. Mire, hay doctrinas, enseñanzas que son contrarias a lo que nosotros quisiéramos, a nuestros deseos naturales, pero hay que hacerla, hay que predicarla, hay que enseñarla. La santificación, que a veces tenemos que mortificarnos, negarnos a nosotros mismos para agradar a Dios, eso no le agrada a muchos, pero hay que hacerlo, porque sin santidad nadie, hermano, verá al Señor. A veces hay mensajes, temas que van en contra de nuestra naturaleza humana, pero hay que hacerlo, hermano. Los verdaderos ministros y predicadores deben enseñar toda la verdad de Dios completa. ¿Por qué? Por amor a las almas, por el bien de las almas y también de la congregación. Porque cuando enseñamos mal y peor conscientemente, Dios nos va a demandar a nosotros eso si somos ministros del Señor. Daremos cuenta por las almas que Dios nos ha dado a nuestro cuidado. Esto es serio, hermano. Esto es muy serio. Hay partes de la Escritura, y esto es verdad, por eso Dios me pone a enseñarlo hoy, y es que hay partes de la Biblia que rara vez se tratan en los púlpitos, rara vez. A veces lamentablemente por incompetencia de los predicadores, de los ministros, pero a veces no es por incompetencia, sino porque tienen una intención egoísta, trazan y enseñan lo que le conviene a algunos siervos de Dios, y no es así, hermano, no debe ser así. Tenemos que capacitarnos, instruirnos en toda la palabra del Señor, porque, como dice la Escritura, el siervo que no se preparó será azotado poco,
Pero el siervo que, habiéndose preparado, no hizo conforme a su voluntad, la voluntad del Señor, será azotado mucho. Esto nos enseña que debemos instruirnos, estudiar la Biblia, sobre todo si somos siervos del Señor, pero consciente de la responsabilidad, del deber que tenemos delante de Dios. Entre más conozcamos de la palabra del Señor, al que más se le da, más se le demanda. Bendito sea el Señor. El buen pastor, hermano, el buen pastor debe ser como el buen pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas, como Cristo fue. ¿Cómo fue el Señor? En lugares de delicados pastos nos hace descansar. Junto a aguas de reposo nos pastorea. Amén. Eso es lo que el pastor, el predicador debe darle a los oyentes, a la congregación. ¿Y cómo consigue dar ese tipo de pasto? Por mero conocimiento, no, hermano. Tiene que tener una vida también de dependencia y de oración y de búsqueda, de ayunos, de amor al Señor. Y entonces esa palabra es vivificada. Esta palabra vivificar a mí me gusta mucho, ¿sabe? Porque hoy en día muchos usan mucho la palabra activar. No me gusta tanto. No sé, algunos no estén de acuerdo conmigo, pero yo le doy mis razones. Activar suena como cuando tú tocas un switch, enciendes tocas un interruptor y enciendes algún foco, le das corriente a algún aparato eléctrico. Suena como que uno lo hace cuando quiere. Amén. Y resulta que la vida que Dios nos da por la oración, y que le da poder y, ¿cómo decirle? Y vida espiritual a la palabra de Dios. Eso no lo hace uno cuando quiere. Eso lo hace la gracia de Dios cuando nos humillamos en oración. Y por esa razón es que más bien me gusta la palabra vivificar, no activar. El apóstol Pablo era un buen pastor. Y como buen pastor había veces que daba aguas, pastos verdes, agradables, o pastoreaba junto a aguas de reposo a su congregación. Ahora él está hablando aquí en Mileto a los pastores de Éfeso, y él les dice: no he rehuido de enseñaros todo el consejo de Dios. Nada que fuese útil he esquivado de predicarle y enseñarle. ¿Qué es lo que es útil o benéfico para un creyente? Hay veces que lo benéfico para un creyente fiel y obediente que está afligido porque sufre por el ataque de Satanás es que sea consolado, por ejemplo. Pero hay veces que hay creyentes desobedientes que necesitan reprensión, necesitan amonestación en la congregación de parte del líder, del anciano, del pastor. Y en esos casos debe ser duro, debe como darle un purgante a la oveja, aunque no le guste, tiene que regañarlo. Algunas ovejas desobedientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Que a veces se esquiva ese tipo de mensajes porque no son populares, no son agradables. No es bíblico, eso no le agrada a Dios, hermano. Aunque a la congregación no le guste a veces que se le predique y se le enseñe de la santidad, no solamente del alma, sino del cuerpo también. Hay que hacerlo, mis amados. ¿Cómo fue?
sigamos acá el tema. ¿Cómo fue la predicación, la enseñanza y el testimonio del apóstol Pablo allí en Éfeso, entre los efesios? Pablo, como hemos visto, predicó todo lo que le convenía, lo que era bueno, útil. Dice, nada que fuese útil, beneficioso, es rehuido de anunciaros y enseñaros. Es decir, que le sirviera para afirmar la salvación a los creyentes y para crecer y desarrollarse espiritualmente. Esa es otra cosa. A veces hay creyentes que les gusta que se les predique en la sencillez de la palabra. Solamente la salvación, la fe, el arrepentimiento, eso, el gozo. No, hermano, eso es bueno, eso es imprescindible, esencial. Pero el creyente debe crecer, dice crecer, la palabra dice crecer en la fe. Desead, dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Mira, el creyente fiel y verdadero crece, no se queda siempre, ¿cómo decirle?, gateando. Ya el creyente llega un momento en que camina, otras veces corre. Y hay creyentes, hermano, yo he visto creyentes que yo a veces, Dios me dio este talento, este don de enseñar la palabra. Y de pronto yo les di clases y les enseñé la palabra hace muchos años. Hoy en día, algunos me enseñan a mí cosas que a veces sé, a veces algunas no sé. Me enseñan a mí, hermano. Eso es lo lindo, ver el crecimiento de un creyente. Bendito sea el Señor para siempre. El creyente no debe quedarse toda la vida creyente. Sí, toda la vida debemos ser creyentes, pero no quedarse en el nivel de creyente, es lo que le estoy diciendo. ¿Cómo así, hermano? Explíqueme. Llegar a ser un discípulo del Señor. Un discípulo es un creyente que ya se ha consagrado tanto al Señor o suficiente que no depende del pastor, que puede enseñar a otros, que no necesita estar orando siempre en la congregación con los hermanos en la iglesia, sino que tiene su devocional privado, personal de oración. Un discípulo es una persona más desarrollada, más crecida en la fe, en el conocimiento y en la gracia de Dios que un creyente. Para eso, hermano, tenemos que estudiar las Escrituras, vivir una vida de consagración, de búsqueda. Mire, a Pablo, al apóstol Pablo, no le importaba que los mensajes que él predicaba y enseñaba gustaran a la gente. A él no le importaba eso. Como dice un dicho, a él, si Dios lo ponía a predicar o a enseñar algo, si al que le caía el guante, que se lo plantara, porque era un hombre fiel a Dios. Él hablaba y predicaba lo que Dios le decía. Él recibió una comisión del Señor, de Cristo mismo, y él sabía que el valor de la palabra no consistía o no consiste en su popularidad o en su aceptación por las masas, por toda la congregación. Nunca pasa eso, hermano. El mensaje puede ser muy bonito, pero hay creyentes que de pronto no están de acuerdo, no les gusta, o porque son carnales, son desobedientes, o porque a veces son sinceros y el pastor es el que está mal. Amén. Pero siempre al apóstol Pablo nunca quiso agradar a los hombres. Él quiso, aunque rechazaran su palabra, predicar la verdad. Nada que fuese útil he rehuido de denunciaros y enseñaros, sino que, como dice el verso 27 del capítulo 20, les he anunciado todo el consejo de Dios,
toda la verdad de Dios. Sí, hermano, hay que predicar de todo en la Biblia, enseñar, saber, estudiarlo, todo creyente. No, que no me gusta el infierno, oír del infierno, pero hay que saber sobre eso, porque en la Biblia el Señor nos reveló verdades del infierno, nos reveló verdades de la condenación de las almas, de tantas cosas malas que de pronto no te gustan a ti oír. Tenemos que estudiarlas, gloria a Dios, pero vivir una vida santa, gloria al nombre del Señor para siempre. Mire, el apóstol Pablo sabía que esa palabra no necesita ser acomodada. ¿Por qué? Porque ella siempre hace el efecto para lo que es enviada. Recíbanla o no la reciban, la Biblia dice que ella hace el efecto. Eso lo sabía el apóstol, eso lo debemos saber todos. Que aunque no les guste a algunos, si la predicamos o en obediencia al Señor, ella va a tener un efecto aunque no les guste a un creyente. ¿Y dónde dice eso la palabra? Y el profeta Isaías, mire, en el capítulo 55, dice así: porque mis pensamientos, dice el Señor, no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y escuche lo que viene: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será, gloria al Señor, mi palabra, dice Jehová, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. ¿Por qué? Sino que hará lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque será prosperada en aquello para que la envíe. Oigan o dejen de oír, les guste o no les guste, esa palabra va a hacer su efecto, siempre y cuando el que esté escuchando sea un creyente en Cristo, sea un creyente en Cristo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. ¿Por qué se esforzó el apóstol Pablo, el siervo del Señor, a los gentiles, en mantener un ministerio, como hemos estudiado, tan completo y fiel como era su ministerio, el ministerio de Pablo? ¿Por qué se esforzó tanto Pablo? ¿Por qué, hermano? No le bastaba ser ya salvo y predicarle a algunas personas, porque como dicen algunos, se mataba tanto. La respuesta a este interrogante está en la multiforme sabiduría divina que el Señor le había dado al apóstol Pablo y que se ve reflejada en las doctrinas cristianas que él enseña en sus epístolas. Pablo había recibido mucho del Señor. Pablo fue un recipiendario de gran parte, algunos dicen de más de la mitad del Evangelio de Cristo, le fue revelado a él directamente por el Señor. Entonces, como él conocía tanto de la doctrina y por revelación directa del Señor, entonces él era de esperarse que se esforzara tanto a llevar una vida como apóstol del Señor de obediencia extrema y de consagración total al Señor, porque él sabía que al que más se le da, más se le demanda. Él se le había dado mucho, Dios le iba a pedir mucho. Bendito sea el Señor para siempre. Y dice la palabra aquí en el verso 20: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. Alguna versión bíblica dice de predicaros y enseñaros. Anunciar es predicar. A veces
yo le estoy enseñando esta mañana esto, pero en este momento Dios me lo está poniendo, y es hablar cosas que de pronto no nos gustan y que son serias, son graves. Por ejemplo, actualmente muchos predicadores no predican, hermano, contra el pecado, no reprenden el pecado, aún en las congregaciones, porque un evangelista que predica una campaña donde hay muchos pecadores, pocos creyentes, que la gran mayoría son pecadores, pues se justifica que, se explica que el evangelista predique bastante del pecado. Pero estoy refiriéndome a predicadores que no predican en contra del pecado, ni reprenden el pecado en la iglesia, donde la mayoría son creyentes. No lo hacen, hermano, no lo hacen. Hablan palabras suaves, acomodan las palabras, lo que llaman doran la píldora, gloria al nombre del Señor. No hablan, hermano, de la maldad, de la protervia, de la corrupción de los creyentes, porque nosotros tenemos el tesoro que el Espíritu Santo en vasos de barro. O sea, todo creyente no puede decir, no, yo soy perfecto, yo soy íntegro, santo, completamente. No, Señor. Nosotros tenemos una carne perversa, engañosa y mala, que necesitamos quebrantar, llevarla a la cruz, al altar, diariamente en oración, hermano. Negarnos a nosotros mismos, poner ayunos también, para que Dios nos ayude a vivir una vida de sujeción, de humildad. Pero estamos hablando de la predicación de muchos siervos en la iglesia. No reprenden contra la corrupción y la contaminación de la misma iglesia. No hablan de eso. El único interés, el interés de muchos de ellos es, como ya le he dicho, su popularidad personal. Son predicadores que se preocupan, gran parte de ellos, por las almas. Triste, hermano, pero es verdad. Se preocupan por las almas en la misma proporción que esas almas lo alaban a ellos. A los mismos predicadores. Dicho de otra forma, son demasiado fieles a su propio engrandecimiento, a su propia alabanza, como para llevar una vida de fidelidad a Dios en todo lo que predican y enseñan. ¿Cómo fue, amado hermano, la predicación, la enseñanza, gloria al Señor, y el testimonio del apóstol Pablo ante los ancianos efesios, aquí en este mensaje, en este discurso de despedida en Éfeso, en Mileto, ante los ancianos de Éfeso? Dice el verso 20 que él no rehuyó nada, no excluyó nada de predicarle a ellos que fuera útil, tanto públicamente como por las casas. Eso dice el verso 20, públicamente y por las casas. ¿Qué es eso? Públicamente y por las casas. Bueno, esto habla de los diferentes modelos de predicación que usó el apóstol, de los diferentes métodos de predicación y de enseñanza bíblica que usó Pablo. Él predicaba a veces en público, en las sinagogas, en la calle, y a veces predicaba por las casas, es decir, privadamente, en las llamadas iglesias en casa que existían en ese tiempo allá en la gentilidad, en el pueblo gentil. Entonces, pero mire que también sigue diciendo cómo fue la predicación y la enseñanza de él, porque testificó, dice el verso 21, a judíos y a gentiles. Enseñaba y predicaba públicamente y por las casas.
habla del método, del modelo de predicación de Pablo. Pero testificaba a judíos y a gentiles. Esto habla es de los diferentes escenarios o auditorios a los cuales Pablo le predicaba. Él no solamente variaba el método de predicación y de enseñanza, sino que cambiaba las audiencias, los auditorios a los cuales él les predicaba y enseñaba la palabra. A veces les predicaba a judíos, a veces a gentiles. Él era versátil, hermano. Él fue, y no solamente lo hizo Pablo. Esto está escrito para que todo siervo imite estos métodos en su vida cristiana, en su congregación, si es un líder. Es una obligación nuestra, hermano, porque eso está en la Biblia. Y no solamente predicar como Pablo predicó públicamente y por las casas, sino además variar los auditorios. A veces hay que predicar en la iglesia, a veces hay que predicar en la calle, a veces hay que predicarle a los que asisten a la iglesia, a veces hay que predicarle el evangelio a los inconversos. Hay que variar el auditorio también. Es nuestra obligación, hermano. Pablo, el apóstol, era un obediente a la palabra de Dios. Por eso tenía autoridad para predicarla y enseñarla. Públicamente y por las casas. ¿Cómo fue el ministerio público del apóstol Pablo en Éfeso y en Asia, en toda la provincia de Asia? Vamos a la palabra. Él, primero que todo, llevó el evangelio al culto de la sinagoga. Vamos a la palabra. Hechos 19:8. Mire que esto ya lo hemos estudiado antes, pero tiene relación con este discurso. Dice Hechos 19:8, que cuando Pablo estuvo en Éfeso, él entró, dicen, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿Qué hacía? Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Cuando él llegó, lo primero que hizo fue predicar públicamente. ¿Dónde? En la sinagoga. Fue primero a los judíos, en la sinagoga. Estaba predicando públicamente, pero después, ¿a dónde fue? Verso 9. Se fue al salón de conferencias de Tirano. Recuerden, eso lo hemos estudiado. El versículo siguiente, el versículo 9 del mismo capítulo, dice que cuando se endurecieron algunos de los judíos de la sinagoga, allí en Éfeso, y no creyendo, dice Lucas, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a sus discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Como los judíos lo rechazaron y maldecían el camino del evangelio, él hasta ahí les predicó y se fue a una casa vecina a predicar principalmente a los gentiles, pero también lo estaba haciendo públicamente. Entonces mire cómo la palabra del Señor aquí en Hechos nos dice cómo Pablo predicó en Éfeso públicamente. No lo dice aquí cuando está predicando el discurso aquí que estamos estudiando el capítulo 20, pero lo dice en otras partes de la Biblia, del libro de los Hechos. Además, la predicación del evangelio, dice el capítulo 19 de Hechos, que Pablo no solamente la hizo en la capital, en Éfeso, sino que él fue también a ciudades vecinas. Recuerde lo que la misma palabra dice en el verso 10 de ese capítulo 19, que después que predicó en la sinagoga y después se mudó a la escuela de Tirano, ahí en Éfeso, dice el verso 10 de ese mismo capítulo 19, que continuó el apóstol por espacio de 2 años predicando, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cómo sucedió eso? Como toda Asia
Parece que esto es una hipérbole, una exageración. Lo que quiere decir Lucas aquí es que casi gran parte de los habitantes de esa provincia oyeron la palabra. No podía ser que todos oyeron. Eso era muy extenso. Incluso la Biblia no lo dice, pero si usted coge un mapa del Asia, de la provincia romana de Asia, que es lo que aquí se llama Asia, o Asia proconsular, usted va a ver que además de Éfeso, que era la capital donde Pablo llegó y duró 3 años, había muchas otras ciudades, y entre esas muchas otras ciudades, viendo un mapa completo, un mapa político, usted va a darse cuenta que entre las varias ciudades que existían allí en Asia, en esa provincia, que dice aquí que todos, o casi todos oyeron la predicación del Evangelio, estaban otras ciudades como Hierápolis, como las ciudades de las 7 ciudades del Apocalipsis. Además de Éfeso, ahí en Asia proconsular estaban Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas esas ciudades estaban allí en esa provincia. Y gran parte de los intérpretes consideran que cuando Pablo predicó, como dice aquí, acabé de leer en el Hechos 19:10, que casi toda Asia oyeron la palabra del Señor Jesús, indica de que en esa visita de Pablo durante 3 años a Éfeso, en este tercer viaje misionero, se fundaron todas las iglesias del Apocalipsis, porque esas ciudades quedaban allí en Asia. ¿Y cómo lo hizo? ¿Pablo se multiplicó? No. Pablo, recuerde que él tenía la asesoría, la ayuda de muchos otros misioneros acompañantes, Tíquico, Trófimo, Timoteo, en fin, muchos otros hermanos, Aristarco. Esos misioneros lo ayudaron a predicar y a sembrar la semilla en diferentes partes. Pero ¿a qué viene lo que estoy diciéndole? Porque estamos estudiando esa parte que dice que cuando Pablo afirma que él testificó, enseñó y predicó públicamente y por las casas. ¿Dónde? ¿En qué partes predicó en Asia y públicamente? Ya hemos visto que predicó en la sinagoga, predicó en la casa de Tirano, y como estamos deduciendo, tuvo que predicar y enseñar la palabra en otras ciudades de Asia, en las ciudades no lo menciona Hechos, pero se supone que él o sus misioneros acompañantes tuvieron que ir a otras ciudades a predicar. Pero él además no se contentó, Pablo, con predicar allí en Éfeso y en otras ciudades de Asia públicamente, sino que él también lo hacía por las casas, hermano, por las casas. La pregunta obvia, ¿cuál o cómo fue que Pablo predicó por las casas en Éfeso y en Asia? ¿Cómo realizó un ministerio privado? Si no lo dicen el libro de los Hechos. Si Hechos nunca nos muestra al apóstol Pablo yendo a la casa. Pero si usted busca y estudia las epístolas paulinas, usted se va a dar cuenta de que el apóstol menciona iglesias que estaban en las casas. O sea que, es decir, Pablo tuvo que estar en contacto con familia y grupos familiares, las llamadas iglesias en casa, en donde él seguramente visitaba con sus compañeros de misión para instruir sobre la palabra a los creyentes que se congregaban en las casas. Y eso lo encontramos donde en la misma Biblia, hermano. Leamos para que usted se dé cuenta que Romanos 16, 3 y 5, por ejemplo, mire lo que dice. Pablo escribiendo, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludad también ¿a quién? A la iglesia de su casa. Pablo había ido seguramente a cultos en esa iglesia. Y cuando le escribe a los Colosenses, capítulo 4, verso 15,
Escuche lo que dice el apóstol. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está ¿dónde? En su casa. Pablo debía haber pasado por muchas iglesias que estaban en casa para él mencionarlas en sus epístolas. Esa era la forma, la manera, el modo como el apóstol Pablo, aunque no lo dice Hechos, debió ministrar por las casas. ¿Y por qué lo hacía? Porque la administración, la predicación por las casas ofrece una oportunidad única, hermano, de enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque te permite a ti, que vas a hacer la visitación por las casas, aplicar la palabra, aplicarla, acomodarla a las necesidades de los que están oyendo, de los que te están escuchando. Pues se puede personalizar la predicación. Ese es un beneficio muy especial que brinda, gloria al nombre del Señor, el ministerio por las casas. Bendito sea el Señor. Sin embargo, todo no es color de rosa. Si nosotros relacionamos esto, hermano, con la vida de la iglesia hoy, desgraciadamente existen predicadores que no siguen el modelo de predicación de Pablo. No van a las casas, predican en la iglesia, predican en campañas, en cultos relámpagos, pero no van a las casas, no hacen visitación personal. ¿Por qué razones? Ya estamos terminando. O porque se niegan de ir de casa en casa porque no les gusta, o porque cuando van de casa en casa lo van a hacer no para testificar y predicar, sino para disfrutar de la sociedad y para enterarse, chismear, hermano. Lamentablemente algunos hacen eso. Van a las casas es por eso, pero no van a predicar y enseñar la palabra por las casas. Aprendamos, y con esto quiero concluir por el día de hoy el mensaje. Aprendamos por este verso 20, el método que Pablo usaba por las casas y públicamente. ¿Cuál debe ser el verdadero método apostólico de evangelizar a una comunidad, no solamente a una iglesia, sino de edificar una congregación? ¿Cómo decirle? La Biblia aquí pone la obra personal, la obra de casa en casa, al mismo nivel de la obra del púlpito, hermano. Lo dice la palabra. No era el método de Pablo solamente. ¿Por qué Pablo predicó esto? ¿Por qué Lucas escribió esto en los Hechos? Porque esto va para toda la iglesia. Este es el método que debe la iglesia seguir. Preocuparnos por las personas individualmente también en las casas. Seguiremos en el próximo programa. Padre Santo y Padre Bueno, Señor amado, yo te doy gracias por este día de vida. Gracias por este mensaje de enseñanza de esta mañana. Gracias por los hermanos que han recibido, los que aún no han recibido, pero lo que hemos testificado y enseñado hoy se cumplirá en ellos. Aunque no hayan estado de acuerdo con ciertas cosas, esta palabra va a hacer su efecto en cada uno, no importa si recibieron, porque ella no regresa vacía, Señor amado.